Seguimos aquí en sintonía en el Poder de la Tarde, a que Sabar les acompaña, ya se une con nosotros Santiago Guzmán y ya llegamos pues a nuestro segundo invitado el día de hoy. Buenas tardes, qué bueno que de nueva vez nos juntamos, como todos los miércoles tenemos un plato fuerte, un menú regalado para cada uno de ustedes, porque nosotros hablamos de turismo, pero en turismo hacemos un gran recorrido por la cultura, la historia y demás, y hoy nos acompaña. Así es, sí, siempre nos gusta traer pues temas que estén pasando en la actualidad, relevantes. Le ponemos nuestro lado de turismo, pero siempre introducimos otro tipo de temas. Si la gente quisiera venir ahora y conocer y no dejar de realizar sus cosas cotidianas, como asistir a las Eucaristías, como cumplir con el tema de Cuaresma, de Semana Santa, pues hoy tenemos plato para eso, para el tema de usted que anda de visita por nuestro país. Y hoy tenemos como invitado a nuestro querido padre Robert Brisman. Bienvenido, padre. Buenas tardes. Gracias a ustedes por esta invitación que me han hecho a participar de su programa y como ya ustedes lo han expresado, pues que esto pueda ayudar para aclarar ciertas cosas con respecto a nuestra gente, a nuestros feligreses, sobre todo con el sentido de lo que es la Semana Santa, que ya estamos a unos días de iniciar. Que debemos agradecer de una vez, padre, el tiempo que usted ha sacado para estar con nosotros, porque estos tiempos son muy ocupados, sobre todo para los sacerdotes. Sí, así es. De hecho, para venir aquí a esta entrevista, yo tuve que buscar quién me sustituyera en la parroquia, porque a las 7 tengo la misa, pero ya encontré que me sustituyera y por eso estoy aquí con ustedes. De verdad que apreciamos que usted haya sacado de ese tiempo y sobre todo para compartir con nosotros y con el público televidente lo que es el verdadero significado de la Semana Santa, que yo siento que se ha perdido a través del tiempo. Quizás los jóvenes que están subiendo, los niños, no le han inculcado tanto eso. Yo siento que se ha perdido. ¿Qué usted piensa al respecto? Sí, ciertamente eso ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. Eso tiene que ver porque muchas de nuestros feligreses, sobre todo estamos hablando en referencia a los católicos, que somos los que celebramos lo que es la Semana Santa y le damos ese sentido religioso, sí se ha perdido, puesto que, como dice también la frase, nadie da lo que no tiene. Si los padres, sobre todo, no tienen ese fervor, esa práctica religiosa, pues va a ser muy difícil que se la transmitan a sus hijos. Y eso ha provocado, o es parte de lo que ha provocado más bien, el que se vaya perdiendo con el paso del tiempo ese fervor religioso, sobre todo para estos días de Semana Santa. Padre, ¿usted es religioso o diocesano? Yo soy del clero diocesano. Yo era religioso, pertenecía a una comunidad religiosa, los mercedarios, no mercenarios, de la Virgen de la Mercedes, pero ya me incardiné hace unos años a la Arquidiócesis de Santo Domingo. ¿Podría explicar la diferencia entre religioso y diocesano? Sí, rápida y sencillamente es que los religiosos viven en comunidad, los sacerdotes religiosos, son los dominicos, jesuitas, franciscanos, salesianos, etcétera, tienen que vivir en comunidad. Nosotros los sacerdotes diocesanos no vivimos en comunidad, o sea, no necesariamente tenemos que vivir en comunidad, podemos vivir solos en las parroquias o también incluso hasta en la casa de nuestra propia familia, o sea, papá, mamá, hermanos. A eso se refiere la palabra de que los sacerdotes, los apóstoles, ponían todo en común, como que todo lo que le pertenecía a ellos, ellos lo disponían en común para la comunidad. A eso se refiere cuando habla de que ponen todo en común, y aunque ustedes no son religiosos, no son religiosos, son diocesanos y no es que son libres ni que dejan de poner las cosas en común. Entonces es por eso lo que se refiere a la palabra de que ponen todo en común, sí, los religiosos. Es la vida comunitaria, que lo viven de una manera más específica las órdenes religiosas, los sacerdotes que pertenecen a órdenes religiosas, también las mujeres, las religiosas, tienen todo en común. Esa es la diferencia fundamental. Y nosotros los diocesanos, como ya les acabo de decir, podemos vivir solos o con nuestra familia paterna, materna. Si hay un carro en la casa donde están los religiosos, lo usan todos. Eso es, y es un bien común de la comunidad de ellos. En el caso de los diocesanos, puede ser que ese mismo ejemplo que tú pones, el vehículo sea de la parroquia
o puede ser incluso un bien personal del sacerdote, diocesano. Por eso es que en esas comunidades todo está dispuesto para que cada uno reciba lo mismo que reciben todos. Y se contempla que ha de tener todas las cosas en común, incluyendo a veces hasta las mismas ropas. No. Bienes materiales, por ejemplo, el dinero que ellos reciben, tienen que entregarlo al superior de la comunidad para que ya él, como superior de la comunidad, lo vaya distribuyendo de acuerdo a las necesidades de los integrantes de la comunidad. Muy bien, Padre, ya vimos las diferencias. Imagino que se refiere al núcleo o esa pequeña célula que compone a los hermanos de la misma, ¿verdad? Sí, la misma comunidad Porque religiosa. se le presta servicio a la comunidad como tal. Claro. Entonces, quizás quien escucha de aquel lado de la pantalla entenderá, bueno, pero ¿y cómo yo voy a poner a disposición de la comunidad mis bienes y todo esto? Porque un vehículo, por ejemplo, se desgasta, se maltrata. Claro. Y verdad, la imagino comunidad que para esa de pequeña los religiosos. célula religiosa. Excelente. Y dándole paso justamente a uno de los motivos principales por lo cual también usted ha sido invitado esta tarde, que es el tema per se de la Semana Santa. Desde el punto de vista religioso, ¿qué significado y qué peso tiene realmente la Semana Santa? Porque como decía Ket ahorita y le preguntaba, si usted consideraba que se han perdido esos valores, porque es que mucha gente hoy día o no los recuerda, o simplemente estos jóvenes que van subiendo no han subido con esa formación y no entienden el peso y el significado de la Semana Mayor, como le llamamos en República Dominicana, refiriéndonos a la Semana Santa. Sí, claro, mira, la Semana Santa es la celebración más profunda, fuerte, importante en todo el año de lo que es la fe cristiana católica. Nosotros celebramos, se dice Semana Santa, pero en Semana Santa lo fuerte es lo que se llama el Santo Triduo Pascual, que son 3 días, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Entonces, esos son los días fuertes de la Semana Santa. Lo que pasa es que, como lo dice el nombre, iniciamos con la celebración del Domingo de Ramos, que Dios mediante es este próximo domingo. Pero todo este tiempo tiende a esos 3 días fuertes del Santo Triduo Pascual. 3 días pascual, porque nosotros nos estamos preparando para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no la muerte, sino la resurrección, la Pascua. Pero para llegar a la muerte, a la resurrección, tiene que pasar por la Para llegar muerte. a la Pascua de resurrección hay que pasar primero Por el viernes de la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que celebramos. Por eso la Cuaresma, el tiempo de Cuaresma, que inicia siempre el miércoles de ceniza, termina el miércoles santo, antes de los 3 días del Triduo Pascual. Ahí es que termina la Cuaresma. ¿Qué tipo de actividades se hacen esos 3 días en la iglesia? Bueno, en cuanto a las celebraciones litúrgicas, cada día tiene cosas específicas. Por ejemplo, el Jueves Santo se inicia con lo que se llama la misa crismal. Esa misa se celebra en la mañana y es una misa que la preside en cada diócesis el obispo de la diócesis en compañía con lo que son sus sacerdotes de la diócesis, pero también con participación del pueblo. Y se llama misa crismal porque en esa misa se bendicen los santos óleos por el obispo, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, los que se van a recibir el bautismo, y el santo crisma, pues de ahí le viene el nombre, misa crismal. Se bendicen, termina esa misa, se le entregan a cada sacerdote que está en una parroquia, se le entregan esos óleos para que ya en la tarde el sacerdote en su parroquia celebre lo que es la misa de institución con la comunidad parroquial. ¿Qué es una diócesis? Ya que habló de... La diócesis es una iglesia, lo que se llama una iglesia particular, que está regida o guiada o pastoreada en el lenguaje eclesial católico por un obispo. Eso se llama diócesis. Y la diócesis a la vez está formada o conformada
por parroquias. Todas las provincias tienen una diócesis, tienen se dividen, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos actualmente 9 diócesis y 2 arquidiócesis. Santo Domingo y Santiago son arquidiócesis y las demás son diócesis. 2 arquidiócesis. Porque le hago la pregunta para llegar al punto, porque la gente confunde que Monseñor López Rodríguez ya no es cardenal. Y es importante explicar que él sigue siendo el cardenal, aunque hay un arzobispo, que el arzobispo es el de Santo Domingo y el de Santiago, ¿es así? Sí, de hecho el cardenalato es un título que el Papa otorga a un obispo y eso es permanente, eso no se quita. O sea, el cardenal, cuando nombran a un obispo cardenal, es para toda la vida. Es un gobierno de por vida. No es que sea gobierno, sino un título, y los cardenales, la función de los cardenales están son los más cercanos colaboradores del Papa en algunas cuestiones que el Papa considere, y también recordemos que de los cardenales, o de lo que se llama el colegio cardenalicio, de ahí es que se elige el pontífice, el romano pontífice, cuando el actual ha muerto o ha renunciado. Esa es la función de los cardenales. Que el nombre que decían los periodistas era Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Entonces ahora sí tienen que decir Monseñor Cardenal López Rodríguez. Igual, Monseñor arzobispo emérito de Santo Domingo. Es lo que se le agrega, pero sigue siendo Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Lo que pasa es que el cardenal nuestro, Nicolás, ya por razón de la edad, porque hay una edad límite, son 80 años, para elegir o ser elegido papa. Eso es lo que establece el Código de Derecho Canónico. ¿Después de los 80 años? Después de los 80, no, hasta los 80. Después de los 80 ya sigue siendo cardenal, porque no se quita. Pero no es elegido. Pero ya no puede participar en el próximo conclave, porque ya pasa de los 80 años. Muy bien. El conclave viene siendo como lo que se hace para elegir al Papa, al romano pontífice. Que significa con cerrado, llave, con llave. cerrado. Cerrado. Lo saqué ahorita de la misa crismal y la segunda parte. Para allá quería volver yo. Sí, bueno. Entonces decía, el Jueves Santo, entonces ya en la tarde, cada sacerdote, cada párroco en su parroquia, con la comunidad, se preside lo que es la misa de la institución. Y se llama misa de la institución porque en esa misa lo que recordamos es la institución del ministerio sacerdotal, o el sacramento del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, del sacramento de la Eucaristía, y también el mandato del amor, que es aquella, en el pasaje evangélico de la Última Cena, cuando Jesús, pues, con sus discípulos, instituye todo esto. Se llama misa de institución. Es decir, lo realiza todos ahí, o los tres. Los tres. Porque parte el pan, es uno. Lo reparte, el pan y el vino. La última cena. Sí, la última cena. Se conmemora, se celebra esos dos sacramentos juntos, institución del sacerdocio y la Eucaristía, y también el lavatorio de los pies. Exacto, le lava los pies a los discípulos. Que el lavatorio de los pies en la misa no es obligatorio, es opcional. ¿Y qué significado tiene de cara a la religión? En mi caso, lo conozco, claro. Sin embargo, quien está viendo, y hay muchas personas que no se congregan, y es una realidad del mundo hoy en día, ¿qué significado tiene para un ser humano ese gesto o esa acción de lavarle los pies? Bueno, es la expresión máxima del servicio. Sí. Recordemos que en el pasaje del Evangelio, ese pasaje de la última cena, antes de Jesús o después de Jesús, lavarle los pies a los discípulos, las palabras son: ustedes, lo que yo he hecho, ustedes también tienen que hacerlo. O sea, yo que soy el maestro y señor, les he dado muestra de servicio, es para que ustedes hagan lo mismo. Esa es la máxima muestra de servicio. Entonces de ahí es que viene que un pilar de nuestra fe cristiana es precisamente el servicio. El cristiano es un creyente que sirve, no que es servilista, que eso es otra cosa negativa, sino que sirve. Y de ahí la comunidad cristiana también es una comunidad servidora formada
por servidores en nombre de Dios. Y, Ese es el y significado. se destaca antes que antes de que Jesús lavara los pies, específicamente a Pedro, él dice, no me lavará los pies tú a mí, como decir, tú eres el Señor. ¿Cómo te vas a aclarar? Claro, a Y le dice al humillar o Señor, a si no rebajar. te lavo los pies, no vas a tener parte No tiene parte conmigo. Ah, no, pues espérate, Señor. Ay, sí. Pedro se echa- Ahí la Activi- humildad tuvo que primar. Claro. Las actividades ya del Viernes Santo. Entonces, el Viernes Santo, terminando la misa de la institución en la parroquia, se tiene lo que es la adoración al Santísimo Sacramento, que hay parroquias que lo tienen un tiempo limitado, 2, 3 horas o hasta la medianoche, hay parroquias que lo hacen de amanecida. Entonces, ya el Viernes Santo, los oficios son, el Viernes Santo es el único día que no tenemos celebración de la misa, o sea, no se celebra la misa, el único día de todo el año. Que eso mucha gente, a veces usted, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, que dicen, yo voy a misa el Viernes Santo, pero resulta que el Viernes Santo No hay. es el único día que no tenemos misa. Bueno, porque la intención es que en ese día estábamos acompañando a nuestro Señor Jesucristo en ese momento doloroso de su pasión. Entonces, lo que se tiene es, en la mañana no se tiene nada. Todo está en silencio, se supone la actitud es la meditación de la comunidad y ya en la tarde se convoca a la comunidad, puede ser a partir de las 3 de la tarde, se convoca a la comunidad para tener lo que es la celebración de la palabra, no la misa, que consiste en leer el Evangelio, hacer una reflexión, la adoración de la cruz y la distribución de la comunión sacramental. Por eso, el Jueves Santo se tienen que consagrar en esa misa suficientes hostias para que el Viernes Santo, como no se celebra la misa, las personas puedan comulgar. Se supone que ya a las 3 de la tarde o en horas de la tarde ya pasó lo que sería la pasión, la muerte de Jesús, ¿no? ¿De qué porque día? Se ¿De qué día? calcula que Del ya viernes, ya a las 3 de la tarde del viernes es cuando Jesús muere. Ok. Por eso a Padre, partir y de las 3 de la tarde. una pregunta relacionada a eso mismo. Para que no salga de ahí, entender que el jueves, la misa del jueves no concluye el jueves. Ah, no, claro. Sí, es todo una unidad que hay. Claro. Como las misas normales, que el sacerdote te da la bendición porque la misa concluyó. En este caso no concluye la Eucaristía. Claro, no. Así es. Concluye hasta el sábado en la vigilia pascual. Ahí sí es que... Y todo eso. siguiendo dentro de ese mismo contexto, Padre, siempre me ha llamado la atención por qué la pasión de Cristo. A un momento tan épico, un momento que creo que es el sinónimo y significado del acto de amor y de compasión más grande que pudo haberse visto y vivido en la humanidad. Entonces, tener esta expresión como nombre justamente, la pasión de Cristo, ¿hay algún hecho de estudio por el cual le hayan dado este nombre o simplemente por un hecho de fe tan grande humanamente y dentro de la razón humana? ¿Qué mueve en sí tildarlo de esta manera? Bueno, porque ciertamente es una pasión lo que él vivió. De hecho, como ya lo dijimos hace un momento, para llegar a la resurrección tenemos que pasar primero por la pasión, o sea, lo que él vivió antes, en ese proceso, desde el momento que lo tomaron preso en el huerto de Getsemaní, todo ese proceso, lo que él vivió, lo que él experimentó, lo que le provocó todo esto, hasta el juicio que le hicieron, la condenación, que los latigazos, el cargar con la cruz hacia el lugar donde lo iban a crucificar, la misma crucifixión, todo lo que, ese dolor, ese sufrimiento, hasta que entrega su espíritu en la muerte. Por eso no podemos nosotros jamás celebrar la resurrección si no pasamos por la pasión. Y mucho antes de que eso sucediera, o le sucediera a Jesús, ya él se refería a esto. Sí, Hay pasajes en el Evangelio donde él habla de eso. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. O sea, hay que tomar la cruz de cada día para estar en el seguimiento. No, y del qué bueno Señor. saber la connotación y que va por esa línea, porque cuando uno habla de la palabra pasión como tal y la lleva al contexto de interpretación,
pues como objeto de estudio va a variar su significado en muchos aspectos. Entonces, justamente pregunto esto para tener la conceptualización justamente orientada a este punto de vista religioso y de que, aparte de todo, es un hecho histórico y memorable y emblemático en la vida de todo ser humano, sobre todo aquel que cree, porque, ¿verdad?, respetamos la libertad de culto y todo el que quiera creer, pues bien, y quien no, pues busquen que seguir creyendo entonces, porque siempre hay que creer. Pero es importante tener aterrizado justamente, para mí justamente también, comprender aún mejor porque el significado de la palabra pasión dentro de ese proceso que vive Jesús, que desde fuera cualquiera diría, no, pero es que esto es un mártir, ¿verdad? Si lo viese desde el punto de vista humano, viviéndolo yo y no entendiendo la dimensión que implica justamente este momento pues épico que vivimos, o vivió la humanidad, mejor dicho, en la época de Cristo. Es más que un mártir, es el padre de los mártires. La diferencia es que entre todos él resucita, pero sin hacer la comparación con Jesús, y aquí el padre me ayuda. Por ejemplo, Saddam Hussein fue detenido por los americanos, tuvo una pasión, pero en la historia se marca la pasión de Cristo. Tú y yo, cada uno de nosotros vivimos un día a día y tenemos una pasión. Es lo que pasó entre nosotros, pero la historia solo marca la vida de Jesús, durante ese proceso. Sí, porque recuerden que estamos en un plano de la fe, en un plano religioso. Claro. Por eso hay mucha gente que, por ejemplo, que no es católico, que no es creyente, una de las cosas que nos critican es que ¿por qué es que nosotros celebramos la pasión? Es que no la celebramos por amor al arte, no la celebramos para llenar un espacio, la celebramos porque es parte de nuestro caminar en la fe, que eso lo asumió primeramente nuestro Señor Jesucristo. Y si Él lo asumió, nosotros también, porque Él lo dijo. O sea, tienen que tomar su cruz, nuevamente lo menciono, tienen que tomar su cruz con lo que implica la cruz. Tomar su cruz para seguirme. Y el que no lo hace, no es digno de mí. Eso lo dijo bien claro el Señor y ahí está en el Evangelio. Por eso nosotros lo celebramos. Pero vuelvo y repito, como ya lo habíamos dicho hace un momento, nosotros celebramos, sí, celebramos la pasión, pero no nos quedamos en la pasión. Sino la resurrección. Nosotros vamos a la el momento de gloria, claro, justamente ver donde se demuestra que sí es Dios en la tierra, y el único que tiene la facultad y que pudo resucitar, para resucitar. Lo dijo 3 días después. Y así nosotros nos unimos a Cristo en su pasión, pero también nos unimos a Cristo en su resurrección. Y esa es nuestra grande fe, que lo dice el apóstol San Pablo con estas palabras: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso nosotros celebramos la Pascua, la resurrección. Padre, y justamente ese camino y ese recorrido que lleva a darle fuerza a esa creencia, a esa fe que se le pone en ese momento, justamente me surge una pregunta. La antesala de la triada, como le digo yo, ¿verdad?, de los 3 días de mayor fuerza e impacto, del Triduo Pascual. Triduo Pascual, perdón, sí. Justamente esa antesala de Domingo de Ramos y lo que se empieza a celebrar durante esos días, porque tengo una iglesia católica cerca y tengo la dicha que escucho la misa pues en casa. Entonces, en esos momentos que llego, a veces está acabando algo, pero siempre tiendo a escuchar parte de la misa. Pero mi pregunta es, ¿qué significado tiene hacer esa antesala para la vida católica y para el católico como tal? Bueno, porque hacen varias actividades dentro de... De hecho, recuerden que está el tiempo de Cuaresma completo. La Cuaresma es el tiempo, es el caminar de 40 días. De los 40 días. Que es de preparación a la Pascua. Ahí quiero llegar justamente. Ahora, ya como en la recta final, vamos a decirlo así, de la Cuaresma, que empieza el Domingo de Ramos, intensificamos más esa preparación con vistas ya al Triduo Pascual, que empieza el Jueves Santo. O sea, es como intensificar más la preparación a ese Santo Triduo. Por eso lo decía hace un momento, el tiempo de Cuaresma, que inicia el Miércoles Santo, termina el Miércoles Santo. Y esa es la idea, la intención, prepararnos con más intensidad. Por eso se ha venido recuperando, hace ya unos años, no sé si ustedes lo han escuchado, el famoso Yo me quedo, no sé si han escuchado esto. El Yo me quedo surgió hace unos años en la parroquia San José de Calasanz,
con el padre, con Monseñor Víctor Masalles, que cuando estaba allá en esa parroquia, él lo inició, que es de lo que se trata recuperar o mantener a nuestra feligresía para que se quede esta Semana Santa celebrando la Pascua, en vez de irse para la playa, a vacacionar, porque para nosotros los católicos, la Semana Santa no son días de vacaciones, son días fuertes, los más fuertes de nuestra celebración de fe. Ya después que pasen esos días, pues ahí, las playas, los ríos, las montañas, Siempre los resorts, ahí están. Sí. Pero celebrar la Semana Santa, el Santo Tríodo Pascual, no siempre. Lo podemos celebrar ahora, pero ¿quién nos garantiza que para el próximo año vamos a estar vivos para celebrarlo? Entonces, por eso aprovechamos esa ocasión y de ahí surgió el Yo Me Quedo. Interesante, porque en la actualidad, justamente, cuando hablamos de Semana Santa, lo primero que le llega a la gente a la cabeza es la palabra teteo y vacaciones. Porque también están bombardeados, recuerden, a través de los medios de comunicación. Entonces, el marketing, todo eso, eso va influyendo y es muy fuerte. Y cuando yo llegue al trabajo me van a preguntar, ¿dónde fuiste? ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? Sí, esa es la primera. Y después, ¿a dónde fuiste? ¿Sabe Pero qué eso, tiene? por eso era mi primera pregunta, que se ha ido perdiendo lo que de verdad significa y lo que se debe de hacer verdaderamente en la Semana Santa. Sí, y la iglesia ha venido luchando con esos pocos recursos que hay también, porque no nos podemos comparar con los medios de comunicación. No, claro, y eso es masivo. Pero hemos venido poniendo mucho esfuerzo para para lograr que, si no todos nuestros feligreses, pero que una buena cantidad de nuestra feligresía se quede en la comunidad parroquial para celebrar lo que es la Semana Santa, el Santo Tríodo Pascual. Y eso... Desde que inicia la Cuaresma, padre, ¿qué hace la iglesia? Porque uno escucha que el miércoles no se come carne. Sí, la gente ahora las promesas. redes publican que empezó la Cuaresma, miércoles de ceniza. Y lo confunde mucho con que si el miércoles de ceniza no se come carne, la gente sigue teniendo en cuenta que el otro miércoles. Y ya como se ha perdido la misma tradición de lo que realmente es, ese miércoles invita a la iglesia a no comer carne, pero ya los demás miércoles es normal, si no la invitación es para los viernes. Entonces, ¿qué hace la iglesia durante esas actividades, la gente, los feligreses? Sí, miren, la Cuaresma es lo que nuestra Iglesia Católica nos enseña como un tiempo especial de gracia, en donde ella nos invita a todos los católicos a asumir y a fortalecer nuestros actos de piedad. Por ejemplo, se habla mucho de tres cosas fundamentales, que no son las únicas: oración, limosna y penitencia. Oración, limosna y penitencia. Pero no es que en la Cuaresma solamente vamos a orar, sino que la Cuaresma tenemos que fortalecer nuestra oración, la oración personal, la oración comunitaria. Okay. ¿Para qué? Para que después que pase la Cuaresma, nosotros poder continuar fortaleciendo esos actos de piedad. Entonces, está la Cuaresma. Y hay unas acciones que también se nos invita, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, está el ayuno, el sacrificio. Por ejemplo, los viernes de Cuaresma se nos manda que es ayuno y abstinencia. Entonces, pero no nada más en Cuaresma. Que hay una diferencia entre ayunar y penitencia. Ayunar es no comer nada, ningún alimento sólido. Y la abstinencia es, como la palabra indica, tú abstenerte de algo que te cueste. Claro, porque, perdón. De algo que te gusta. Sí, no, o sea, que te cueste, que sea para ti un sacrificio. Porque hay mucha gente que dice, no voy a comer carne, pero si yo normalmente no como carne, no me va a costar dejar de comer carne. Entonces es algo que me cueste dejarlo y lo voy a hacer con ese propósito de agradar a Dios, quizás orar más en ese tiempo y buscar esa comunión. Sí, porque todo eso del sacrificio va acompañado de la oración, porque no se trata tampoco de decir, yo me voy a abstener de algo que sí, que me cuesta, pero porque yo lo puedo hacer. Digo, no, tienes que acompañarlo de la oración, porque lo que estás haciendo es un acto de piedad, es un acto religioso, no es un acto altruista, vamos a decirlo así. Por ejemplo, Ana, que el miércoles de ceniza debiste venir sin maquillaje. Padre, no es lo común, pero no me gustaría tanto. Una pregunta justamente dentro de lo que vive
pues un católico dentro de esa semana. Si bien es cierto que hay una antesala de preparación, hay un momento épico, que es donde sucede la muerte de Cristo y por ende, claro está, su resurrección divina. Sin embargo, dentro de ese lapso de tiempo, sabemos que dentro del bien y el mal existe todo. Y siempre el religioso va a recibir ataques, que claro está, el que está en una vida mundana y no apegada a Cristo, lo interpretará como quiera. Pero el que tiene conocimiento divino, pues obviamente sabrá identificar qué está ocurriendo en su vida en ese momento con lo que le ocurra malo. A ustedes también en esos momentos, digamos que la muerte de Cristo para el mal debe significarse que en ese momento quizás la gracia divina esté de débil, que si hay alguien débil de espíritu pueda caer. Por decir algo, desde el punto de vista espiritual no es mi fuerte. Sin embargo, aquel que no esté preparado en ese sentido, pues obviamente estará más propenso, ¿no?, a cualquier ataque dentro de esa semana mayor. ¿O cómo lo ven ustedes desde el punto de vista religioso? Bueno, en cuanto a ataques y de lo maligno, claro todo, está. eso es permanente, ¿eh? El hecho de estar en el camino de la fe, practicar tu fe o la fe, no quiere decir que uno no va a enfrentar situaciones difíciles. De hecho, tenemos que vivir nuestra fe, practicar nuestra fe en medio de toda esta situación que nos ha tocado vivir, que ahí entra lo que tú acabas de señalar muy bien. Claro que dependiendo de la fortaleza que tenga la persona en cuanto a su fe, pues podrá enfrentar con la intención de vencer esa prueba, o si su fe es muy débil, pasa lo contrario. O sea, se siente derrotado, ve incluso la misma muerte de Jesús como una derrota, cuando Jesús mismo en el Evangelio, mucho antes ya se refería a ella diciendo, no, para nosotros, para el que cree, la muerte no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios. ¿Y cuál es la última palabra de Dios para nosotros? Que Dios es un Dios vivo y quiere que nosotros vivamos. Y por eso nos envió a su Hijo para que nos transmitiera ese mensaje. Y Él nos dio ese mensaje con su propia vida. Entonces, ahí también dijo en su palabra, yo he vencido al mundo, ustedes también lo podrán vencer. Hablando del mundo, vencer la muerte. Pero dijo, para que ustedes venzan al mundo, tienen que venir hacia mí, porque sin mí nada podrán hacer. Entonces, en eso vamos caminando en nuestro día a día, en esa situación, que por eso también el Señor nos ofreció su gracia y su fortaleza para poder enfrentar y vencer ese desánimo y todo eso. Es un peligro. Entonces decimos que la Cuaresma es como la antesala para la preparación a la vigilia, porque he participado en muchas vigilias y entiendo que es una de las fiestas o de las fiestas más estupendas que puede tener la iglesia, la vigilia de resurrección. Aunque mucha gente diría que es la misa más larga, por la gran cantidad de lecturas que se leen, pero es muy dinámica. Entonces, toda esta preparación es para llegar allí y poder decir que he resucitado con Jesús. Bueno, recuerden, todo tiende a la Pascua, a la resurrección. Entonces, en el Santo Tríodo Pascual, el Jueves Santo, Viernes Santo, y la misma ya Vigilia Pascual, el sábado en la noche, tiende siempre hacia ello. Entonces, por eso ya el Sábado Santo, que es cuando celebramos la vigilia, la gran vigilia pascual, esto es lo que celebramos. Y ya la vigilia se continúa terminada la celebración eucarística, que ahí hay comunidades, hay parroquias, dependiendo de la realidad de cada una, porque no es la misma para todos. Claro. La pueden celebrar 2 horas o hasta la medianoche. Hay otras comunidades que amanecen hasta la siguiente misa del domingo de resurrección. Entonces, todo ya es, a partir de ahí, todo es ya un ambiente festivo de fe, gozo y alegría. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros celebramos, la vida. Y por eso el gozo y la alegría, pero la vida eterna, no la vida por ahora, sino que nosotros lo que hacemos es, al celebrar la vigilia pascual, estamos como dando pasos o adelantándonos una antesala a lo que en un futuro, cuando nos toque irnos de este mundo, a los creyentes, pues queremos ya vivir de una manera eterna con Dios. Amén. Padre, ¿cuántos años tiene usted como sacerdote?
23. Yo voy con el siglo. En febrero cumplí 23. ¿Y en qué parroquia se encuentra? Soy párroco de la parroquia San Juan 23, vicario parroquial al mismo tiempo de la parroquia San José de Calasanz, ambas en Arroyo Hondo. Soy director espiritual del movimiento de Cursillo de Cristiandad y también, esto es algo novedoso, estoy coordinando en la Arquidiócesis de Santo Domingo un reciente apostolado que se ha creado, que es de acompañamiento espiritual para personas con atracción al mismo sexo. Yo le tengo... Un apostolado de la Iglesia Católica. Son católicos que tienen atracción al mismo sexo, pero que quieren vivir desde su realidad, quieren vivir de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica, su realidad. Es un acompañamiento. Muy interesante. No es terapia de cambio, es No, acompañamiento. Interesante. 23 años como sacerdote. En muchas profesiones, uno como mercadólogo, como contable, tengo 22 años en una empresa trabajando y ya no quisiera tirar la toalla. ¿No le ha pasado a usted que quisiera tirar la toalla? No por las tentaciones, sino que ya no quisiera ser sacerdote. Y esto se lo pregunto por alguno que quisiera tirar la toalla. Escuche su mensaje, ¿qué tendría usted que decir? Claro que eso pasa, no te voy a decir que no, porque acuérdense que nosotros lidiamos con personas y a veces le provocan ciertas cosas, pero todo está desde nuestra fe y la verdad que aunque esos pensamientos han llegado, siempre la gracia de Dios nos impulsa a seguir adelante y claro, hasta cuando Dios quiera estoy aquí. Padre, justamente como parte de nuestro cierre, esta interesante entrevista y que realmente nos ha nutrido y deja un aprendizaje y enseñanza, ¿qué mensaje deja usted de cara a la Semana Santa para todos nuestros amables televidentes la tarde de hoy? Bueno, para nosotros los que creemos que nos sigamos preparando en estos días previos para profundizar y fortalecer más nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo y que recordemos que vamos es para la Pascua, celebrar la resurrección, la vida, pero que antes de llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión. Y para los demás, pues que estos días, y los que se van sobre todo lo utilizan para irse a vacacionar, pues que lo hagan con mucha prudencia. El mundo no se va a acabar, hay que tomar las cosas con calma, las playas siempre van a estar ahí, los hoteles y todo eso, hay que disfrutar, o los que lo hagan, disfrútenlo pero con calma, sin excesos, para que puedan regresar a su casa y reunirse nuevamente con los suyos. Padre, muchísimas gracias por usted sacar pues de su tiempo, de su agenda tan complicada estos días para venir a conversar con nosotros y sobre todo con nuestros televidentes y nosotros así poner ese granito de arena para que no se pierda lo que estuvimos conversando, ese verdadero significado de lo que es la Semana Santa y que en mi opinión es lo que de verdad importa. Sí, nuevamente gracias a ustedes por esta invitación y por darme la oportunidad de compartir estas palabras, estas ideas con su público. Muchas gracias. Un honor para nosotros. Aquí están abiertas las puertas, Padre, cuando quiera. Gracias. Estamos disponibles. Nosotros nos vamos ya a una pausa comercial. Recordarle que nos sigan en las redes sociales @elpoderdelatardé, tanto en Instagram como en YouTube. Y ya volvemos con nuestro tercer y último invitado el día de hoy.